te alabamos, porque aún las vicisitudes, los dolores, las enfermedades, los inconvenientes, todos nos ayudan para bien. Amén. Quédate con nosotros, sé nuestro Maestro por excelencia, te lo suplicamos sin merecer, pero confiado, Señor, ampliamente, que es precisamente lo que tú esperas que te pidamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Daniel es el único que no solamente fue profeta, sino su vida misma era una profecía. Daniel es deportado o transportado a Babilonia en el 605 y Jeremías en el capítulo 25 y en el capítulo 29, Dios había dicho, esta tierra la voy a poner en ruinas y ustedes van a ser llevados a Babilonia. Y cuando allá se cumplen 70 años. Castigaré al rey de Babilonia. Exacto. Entonces, cuando Daniel pone un paso en Babilonia, el tic-tac del reloj profético de los 70 años comienza a correr. Uh-huh. Porque dice, cuando allá en Babilonia se cumplen, o sea, el tiempo iba a comenzar a contar cuando pusieran un pie. ¿Y quién lo iba a poner? Daniel, porque Dios está brigando aquí con Daniel, porque a través de Daniel va a dejar ese legado para la humanidad. Entonces, en la vida de Daniel no solamente es un profeta, su vida misma en Babilonia es una profecía. Él no lo sabe, obvio. Daniel nunca imaginó de que sus 70 años de vida en Babilonia era lo que Dios iba a permitir que estuvieran desterrados, y cuando él moría se cumplían los 70 años y llegaba el momento de volver a casa. Daniel muere en el año, ¿recuerdan qué año murió? 535. 535, recuerda que fue 605 al 535, sí. Hay 70 años exactamente, y su mayor anhelo, su mayor deseo, que Dios manifestara su grandeza y poder a través de él para liberar, porque su mayor anhelo de Daniel era salir de Babilonia, volver a su tierra. Si añoraban tanto él, especialmente, muchos ya no volvieron, ¿no es cierto? Muchos se quedaron allá y expusieron su vida al peligro y a la muerte. Pero lo que Daniel más amaba era un día volver a pisar la tierra de su hogar, la casa de Dios, al grado que cuando lo vemos orando, él oraba siempre viendo a Jerusalén. Su cuerpo físico estaba en Babilonia, su servicio estaba para el rey de Babilonia, pero su corazón, su mente, su alma, su deseo estaba en la tierra de sus padres al servicio del Dios de Israel. Eso es maravilloso. Así que la vida de él era una profecía misma. Ahora nota, del 605, del versículo 1, recorre toda la historia que nos muestra allí, que más adelante vamos a ver cosas lindas allí. Pero lo que quiero que vayamos es al versículo 21 del capítulo 1. Ok. Continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. Imagínate, aquí hay algo maravilloso. ¿Sabes que en la lista que yo encuentro de historia de los reyes de Babilonia, ¿a cuántos reyes superó Daniel? Dice que él fue cautivo bajo el reinado de Joacim. Se estima que tenía entre 17 y 18 años, ¿verdad? Así que con sus 18 años, él ya vio la conducta y el reinado de Joacim. Lo atrapa, lo captura Nabucodonosor. Nabucodonosor entonces sube del 605 al 562. 605, 500. Al 572. Ok. ¿Ok? A Nabucodonosor ¿cuál fue la palabra que vimos? Lo sucede. Lo sucede Evil Merodac, que 562 al 560.
Ok. A Evil-Merodach lo sucede Nebuzaradán, que va del 560 al 556. A Nabuzaradán lo sucede Labashi-Marduk. Y Labashi-Marduk, la historia dice que solo gobernó 3 meses porque Nabonido participó en una revuelta y lo mató. Así que Labashi-Marduk sigue quedando en el 556. 56. Y como es solo un par de meses que gobierna, no, ahí queda. A Labashi-Marduk lo sigue Nabonido. Nabonido gobierna desde el 556 hasta el 539. Y al que le salió la mano, ¿quién va a ver Tan linda nada más. Ahora recuerda, Marley, ¿en qué año cayó Babilonia? 538. ¿Quién era el rey de Babilonia cuando cayó Babilonia ante los medos y los persas? Belsasar. Belsasar, de acuerdo a la Biblia. Es verdad, pero si ustedes recuerdan, Belsasar cuando pide que le interpreten la escritura en la pared, dice, quien quiera que lo haga, será el vestido de tercero. púrpura y será tercero. ¿Por qué él iba a ser el tercero? Porque estaba con Ay, que eran 2 reyes. eran 2 reyes. Exactamente. Belsasar, aun cuando se le llama rey, porque Daniel así lo llama, realmente él es un subyugado, es un corregente, es alguien que está en lugar de. Su papá se movió, dice la historia, ¿ok? Entonces, si estamos en el capítulo 1, 605, versículo 1, y ahora dice el 21, y continuó Daniel hasta el primero del rey de Ciro. ¿Qué significa continuó? Si dice acá en el 20, en todo asunto de sabiduría, inteligencia, desde el 19, y el rey habló a ellos y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó, entiendo yo que fue que estuvo en en la corte. En la corte del rey hasta el año primero del rey, de Ciro. O sea, desde que Nabucodonosor los instituyó, los colocó como cortesanos, estuvo tanto en el imperio babilónico como en el imperio medo-persa. Correcto. Ahora, ¿por qué les di todos esos nombres de esos reyes y estamos viendo hasta dónde llegó Daniel? ¿A cuántos reyes sobrevivió Daniel? Estamos hablando de reyes. Aquellos que tienen, la mejor vida. Unos 8. Sí, porque 3, 4, estos y Darío y Ciro. Darío y Ciro, 8 reyes. Imagínate, ¿en qué radica nuestra vida y vida en abundancia? No en los bienes que posees, no en el poder que llegues a tener, no en la fama que llegues a tener. Está en hacer, como dijiste al principio, Dios, la voluntad de aquel que gobierna el universo. Amén. ¿A cuántos funerales de reyes asistió Daniel, te imaginas? Sí, pero el que me llama la atención, ¿cómo le dice él a Belsasar? Y le habla de parece que así se hablaba antes, porque Nabucodonosor era su abuelo. Era la forma en que se hablaba antes. Por ejemplo, cuando leemos acerca de
José o de los posteriores a José dicen Dios de mi padre Abraham, Isaac y de Jacob, y mi padre. No se usa el término moderno nuestro, De mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, nada de eso. Ujú. Y Dios quiere que nosotros aprendamos eso porque dice que nosotros tenemos a Abraham como padre. Punto. Wow. ¿Me entiendes? O sea, es un lenguaje bíblico que denota intimidad y cercanía. O sea, no porque ya pasaron muchas generaciones, sí, pues sí soy descendiente de fulano, pero ya no me importa tal. No, cuando yo lo tomo como mi padre, estoy cerca a él. Ok, capítulo 1 entonces. Sí. Es introducción e historia que abarca toda la vida de Daniel. En servicio en el palacio. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Estamos allí. ¿Cuál sigue? El capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Entonces, ya nosotros podemos ir imaginando porque está cerquita del capítulo 1. Del capítulo 1 al capítulo 2 es la continuación. Sería 604. 104, 103 por allá. ¿Recuerda? ¿Será? O 603, 603, sí. 600, mira, el primer año debes de contarlo así, poniéndolo en nuestro lenguaje actual. 605 al 604, allí estuvo ubicado el primer año. El primer año, sí. El segundo año estuvo ubicado entre el 604, ya computando nuestra forma de medir el tiempo. 604 al 603 más o menos, segundo año. Y así nos vamos. En el capítulo 2 vemos el sueño y su interpretación, ¿verdad? El imperio de los imperios mundiales, cómo sucederían, hasta dónde, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ese no es el tema ahorita. Ahorita vamos a ubicar la historia de cómo están los capítulos de Daniel. Capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una gran estatua. El capítulo 3 está haciendo referencia directa al capítulo 2, ¿verdad? Sí. Sí, porque sigue siendo la estatua, la subordinación de Nabucodonosor de aceptar lo que Dios le ha dado en el capítulo 2. Él dice, no, quizás yo pueda alterar esto. Si consiste, y esto mira la forma en que él pensaba, si el destino y la suerte de Babilonia está a caer ante otro rey porque solo la cabeza es de oro, y si yo hago una estatua toda de oro, entonces puedo alterar y cambiar el destino y perpetuar a Babilonia para siempre, la mente de él. ¿Verdad? Entonces el capítulo 3 está relacionado al capítulo 2. El capítulo 4 está relacionado al capítulo 2 y al capítulo 3, ¿sí o no? Sí. Sí. Porque en el capítulo 4 Dios le va a mostrar a Nabucodonosor y al mundo y al universo. Momentito. Nadie puede alterar lo que de mi boca ha salido. Mi decreto prevalecerá. Punto. Y entonces ahí el tipo se convierte en una bestia. Literalmente pierde el raciocinio, porque lo único que nos hace diferentes a una bestia, Diógenes, es este switch que tenemos ahí adentro, que Dios puso en nosotros y que nos hace parecernos a Él, conocedores del bien y del mal, después de la comida aquella, ¿verdad? Estamos viendo el capítulo 4. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál capítulo sigue al capítulo? El 5. 4. Ya, ahí sí. El rey. Ahora volvemos al 539. Correcto. Ahora nota, Dio y Marlene. Capítulo 5. No, hay un problema ahí, Donaldo. Correcto. Del 4 al 5 hay un problema.
Correcto. ¿Por qué razón? Porque realmente, si vamos a lo que es el orden, el capítulo que debe de venir ahí es el 7. Ajá. Correcto, tío. Muy bien. Porque Entonces, en el primer año de Belsasar Ajá, exacto. fue que tuvo la visión. Correcto. Ahora, yo quiero, miren, la razón por la cual estoy haciendo esto con ustedes es el primer paso que se debe de hacer tanto en Daniel como en Apocalipsis es ubicar el relato. ¿Cómo debe estar ubicado? Recuerda que Dios lo dejó así con un propósito bien definido. Y en el libro de Isaías nos dice que debemos de leer un poquito aquí, un poquito allá, buscando razón, porque de esa manera su palabra y verdad ha prevalecido todo el tiempo y ha llegado hasta nosotros. En otras palabras, está de cierta manera escondido para el lector superficial. Pero ahora nosotros viendo decimos, espérate, en el capítulo 5 Belsasar muere y Belsasar murió en el 539. Está muerto en el capítulo 5, pero en el capítulo 7 dice que en su primer año Daniel tuvo una visión. Un sueño, sí. Entonces, Sí. Después del 4, ¿qué capítulo vamos a poner? El 7. Muy bien. ¿Qué capítulo vamos a poner después del 7? El 8. El 8, correcto. Porque dice que en el año tercero de Belsasar. Entonces estamos ahora del 4, subimos 7 y llegamos al 8. Ahora, del 8, ¿cuál viene? Ahora sí el 5. No? Ahora viene el 5 porque ya no tenemos más datos adelante de Belsasar. De Belsasar, correcto. Del 5 sigue ¿cuál? No, del 5 vamos al 6. Correctamente, porque ahí aparece ya los medos y persas. Ahora hay un punto a tener en cuenta, y es que cuando Darío aparece, en el capítulo 9 dice que fue en el primer año de Darío. Entonces, cuando Darío aparece es en el primer año del trono. No, porque es que aquí... voy a decir. Ya. Voy a repetir. Después de ¿cómo se dice? De la caída de Belsasar, dice el versículo 31 del capítulo 5, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Darío de Media es el mismo que sería Darío, hijo de Asuero. El Medo. Sí, por eso porque... De la nación de los medos. Sí, es ese, porque los otros fueron más los persas después que los medos cuando gobernaron. Ok, entonces, ¿qué sucede? En el capítulo 9 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Pero cuando está hablando en el capítulo 6, no da una ubicación en tiempo de cuándo fue que pasó el asunto de los fosos de los leones. Pero quizá fue al principio, porque dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino. Sí, fue al... Es como al principio, porque fue lo que él decidió hacer entrando. Sí, pero a lo que me refiero... Exacto, él está formando su gabinete de gobierno y a Daniel lo pone y piensa ponerlo como lo tenían los babilonios. Exacto. Ok, entonces podemos decir que es el 6 el que sigue, porque nos está dando la idea de que fue al comienzo de su formación de gabinete, ¿cierto? Ok. Y ahora del 6 al 9. Entonces, ¿qué fecha le pondríamos al capítulo 5? Mira, ¿qué fecha le pondríamos al capítulo 5 y 6? Eso era lo que no... Esos son 539, 540, 539, pienso.
Podría ser, o podría ser 539, 538 más o menos, ¿verdad? Porque estamos, Sí, la más o cosa que el menos. 539 tiene que estar allí, ¿verdad? Sí, definitivamente, porque está tanto el final de Babilonia como el comienzo de los Medo-Persia. Correcto. Así que 5, 6 y 9 tienen lugar en el mismo tiempo, en el mismo año. 500, ¿qué? Díganme bien que ya estoy perdida. 539 a 538 fueron hechos que Correcto. pasaron, o sea, realmente ese fue un año bastante convulsionado, Exactamente. Exactamente. porque tuvieron las profecías, estuvo la caída Y de sabes, Babilonia, porque ajá, interesantemente las profecías fueron dadas todavía en Babilonia. correcto, exactamente, Dios, porque te das cuenta, siempre que va a haber una transición en la profecía, hay convulsión en el mundo. Siempre. Déjame poner E eso por incluso algún lado, e espérate. incluso podés ir a Apocalipsis y te das cuenta que en cada cambio de sello hay eventos dramáticos, al punto que cuando se abre el séptimo sello hay terremotos, cuando se acaba la gracia hay terremotos. O sea, cuando sucede algo en el reloj de Dios, el mundo lo siente, pero solo los entendidos lo comprenden. Ujú. Daniel sabe exactamente qué es lo que está pasando. Daniel sabe. Wow, Pero los demás solo miran un mundo convulsionado de que Babilonia pobrecita ha llegado a su fin, hay muerte, hay destrucción, hay de todo. Madre mía. Estamos bien ahí, hemos llegado bien al 9. Sí. Diríamos que de los capítulos 5 al 9 son entre los años Ya dijimos 539 y 538. Correcto. Fin del imperio de oro y comienza la plata. Entonces del 5 al 9 son los mismos años. 5, 6 y 9. No 5 al 9, porque ahí aparece el 7 y el 8. Y esos tienen que estar ubicados antes de la muerte de Belsasar. Sí, sí. Sí, tengo el 5, 6 y 9. Y el 8, ¿a dónde lo ubiqué yo? Yo no le puse fecha. El 8 que decía, en el año tercero, tengo que contar para atrás. Si lo ubicamos, fue Diógenes quien nos lo dijo. En el año tercero de Belsasar, ¿Sí? era del... O sea, tenemos actividad de Belsasar en su año primero y en el año tercero. No hubo mayor cosa en su segundo año. Ok. Yo diría que en esos años, en el primero y en el tercero de Belsasar, Dios estuvo confirmándole a Daniel cosas que ya él había dicho casi 70 años atrás. Correcto. Porque Cuando el el capítulo 2, cuando dio la estatua con los diferentes metales, cuando le está dando entonces con Belsasar, que es el rey casi número ¿cuánto? El rey último de Babilonia. El último de Babilonia ya había pasado Vilmerodán, Nabuzaradán, Labashi Marduk. 1, Entonces, 2, 3, 4, 5, 5. El sexto. Pasaron todos esos años y cuando Dios le está dando a Daniel esas profecías, le está confirmando lo que dije hace tantos años, que se lo dije a Nabucodonosor. Ya está a punto de comenzar la transición. Y Daniel vivió la transición, la primera.
Correcto. ¿Recuerdas la carta de Pedro? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿cierto? Dice así, ¿verdad? Sí, eso es Pedro, ¿qué? 3:19, si mal recuerdo. Esta es esta. Segunda de Pedro 1:19. Míralo aquí. Yo estaba leyendo, solo que me fui al 20 al 21. ¿Por qué te estoy citando esto? Porque mira, para nosotros hoy 2024, Daniel 2, Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3 y 4, bueno, todo el libro de Daniel, toda la Biblia, es palabra de Dios escrita. Pero Daniel no tuvo Daniel 1, Daniel 2 de forma escrita. Sin embargo, lo que es para nosotros hoy era para Daniel en sus días. Perdón, ¿lo que era para nosotros qué? Lo que es para nosotros hoy, Daniel 1, Daniel 2, era lo mismo para Daniel en sus días. Palabra de Dios. Y hago esto, quiero hacer esta observación para que acuñemos lo que Diógenes acaba de decir. Así que Daniel tenía que estar atento muy especialmente al capítulo 2. Bueno, lo que es para nosotros hoy capítulo 2, pero él no tenía capítulo 2. Él tenía una escena, un sueño que no debía de olvidar. Daniel no tenía que olvidar lo que Dios le había presentado en el tiempo de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño, que para nosotros es el capítulo 2. O sea, para nosotros es tan fácil hacer referencia. Daniel capítulo 2, ya. Pero para Daniel no le era tan fácil, sin embargo, tenía que tener eso vivo en su memoria. ¿Estamos captando el pensamiento? Sí. ¿Sí, estamos? Sí, él te está oyendo, solo que se fue. Ok, está bien. La razón es que de pronto, conociendo a Dios, lo veo con un lapicero así, tocándose la cara. Sí, pero... Ok, entonces, la razón por la cual quiero que analicemos esto, que pensemos en esto, es Daniel tenía que estar al dedillo, tenía que tener al dedillo lo que Dios le había presentado en el sueño a Nabucodonosor y la interpretación que le dio a él. Ahora, cuando llegamos al capítulo 5, capítulo 6, Daniel, como está a tono con la palabra de Dios, él recuerda perfectamente, esto ha sido dicho. No podías decir como nosotros, esto está escrito, ¿verdad? Pero Daniel, esto así ha sido dicho por Dios y se tiene que cumplir. Wow. Entonces él comienza, y el tener eso en mente, espérate, 605 Nabucodonosor invade y continúan los otros reyes y comienza. Por eso cuando él dice en el capítulo 9, versículo 1, en el año primero yo, Daniel, miré, dice, ¿no? Sí, y no será, Donald, que él iba escribiendo eso, porque para él poder recordar eso, o sea, claro, Dios te lo graba, porque yo mira, un paréntesis ahí, hay sueños que yo le dije a Diógenes, hay sueños que Dios me ha dado a mí, cuando Dios es que me lo da, yo no lo olvido, no olvido lo que fue. Por años y años yo te puedo decir exactamente, y me soñé esto, sí, siempre te voy a decir lo mismo.
Porque, Ajá. y yo digo, ¿será que se le quedó tanta información así? ¿O él lo iba anotando? Porque es que se tenía No, mi que amor. sentar a No, escribir mira, eso. te voy a explicar. El pensamiento tuyo es muy, muy razonable. O sea, estás usando todo tu potencial. Yo también tuve esas inquietudes desde hace mucho tiempo, pero a medida que uno, y recuérdate, cuando uno intenta, entonces Dios da. Y lo que Dios me dio te va a dar a ti ahorita. Okay. Imagínate que así fuera, como que primero vamos a darte a ti el beneficio de la duda, ¿no? De que pudo haber sido así como tú dices. Pero entonces aparece un problema monumental. Porque en el capítulo 1, ya en el versículo 1, ¿cómo podría él haber escrito eso? Entonces, Claro. no fue así, y tampoco fue de que él fue haciendo notas, ¿verdad? Como tipo nosotros, voy a hacer una notita aquí, porque más adelante voy a escribir algo. No, él no tuvo nada. Recuerda, ¿Será que toda la palabra de Dios es inspirada por toda la escritura es inspirada por Dios. Daniel no tuvo en su corazón humano el deseo de escribir un libro que llevara su nombre y que contara todo esto. Nada. Daniel, hasta que estuvo fuera del servicio del palacio. Entonces el Señor lo puso a escribir. Recibe la inspiración y comienza a escribir. Okay. No cabe duda, si te das cuenta, me vas a decir que 70 años de vida y casi de servicio completo en el palacio, solamente esto sucedió. No. Hay infinidad de cosas que Daniel vivió que no están escritas. Pero entonces aplicamos lo que dice San Juan, que lo que quedó es, recuerdas que San Juan, el discípulo amado, escribe, pienso que si se tendría que escribir todo lo que Jesús hizo, no cabrían en el mundo los libros que se tuvieran que escribir. Pero estas cosas fueron escritas para que, ¿cómo dice él? ¿Me recuerdan ustedes de eso? Dice la palabra. Al final, el último capítulo de Juan. Oh, sí. El último capítulo de Juan. Sí, que eso fue hecho para nosotros, bueno, pero yo no me acuerdo las exactas palabras. Déjame que ya las estoy buscando. Porque yo, a ver, ¿dónde fue que yo puse? Dice el 25, el último versículo. Y vamos a aplicar este versículo a la inquietud que nació de lo que Marlene dice, ¿no? Pues ¿cómo fue que? Es que papá Dios dijo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me sirve para la última generación, esto. Ya todo lo demás, lo que viviste aquí, Daniel, eso ya lo viviste, eso fue tuyo. Es cierto. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. El texto que buscaba está en Romanos 15:4. Corintios sí dice que estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sí, está bien, pero Romanos 15:4, miren lo que dice. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito, o sea, lo que quedó escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. O sea, lo que quedó escrito era con el propósito de enseñarnos a nosotros. Cosas que Dios quería que nosotros supiéramos, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Así que si de escribir todo lo que Daniel vivió en 70 años, mija, tendríamos saber cuántos tomos del tamaño de la Biblia, saber cuántos tomos, solo de Daniel. Solo, es cierto. Y no era 70 años de experiencias, imagino, experiencias portentosas. Pero entonces, y esto sale a raíz del yo tuve eso,
Marlene, y luché con eso y busqué información y leí porque no encajaba en mi cabeza y me rehusaba y me negaba, pero ¿cómo? Hasta que cuando encontré el relato que decía el libro de Daniel fue escrito alrededor de tal año después de su servicio narcotivo, yo espérate. Pues hace sentido y coherencia porque es inspiración, o sea, no es algo que Daniel quiso escribir por sí mismo. Es cierto. Imagino que lo Y mismo entonces, le pasó a Moisés, lo mismo le pasó a Pablo, lo mismo le pasó a todos. exactamente. Mira Moisés cuando escribe acerca de la creación. Él no estaba ahí, así que eso se lo dio Dios. Y no escribió todo. O sea, todo está abreviado. Lo único que ha quedado escrito es para que nosotros tengamos esperanza y consolación a través de las Santas Escrituras. Amén. Wow. Grande es nuestro Dios. Y así llegamos al final de nuestro... Ya ubicamos casi todo. Vamos ahora, ¿qué capítulo? Nos faltaría el 10 y el 11 y el 2. Exacto. Y ahora aquí aparece el final. Dice, a ver, Marlene, te hago una pregunta. Ahí va, ay. A ver. A ver, ya llegamos al capítulo 10, ¿verdad? Bueno, ya. Vamos a ver qué año. Ahora sabes tú. Yo no sé. No, claro que sí sabes. Claro que sí sabes. No. Y la pregunta que te tengo es, Ay, madre. lee la primera línea del capítulo 10, nada más. La primera línea. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra. Ok. En el año 3. Primera línea, no creo que tu Biblia tenga tanto en una línea. En el año 3 de Ciro, rey de... ¿Cuántos años tenía Daniel de jubilado cuando escribió del capítulo 10? Cuando experimentó, no escribió, sino cuando experimentó el capítulo 10. 2. Un aplauso para Marlene, un aplauso, ¿no? Que no sabías. ¿Cómo es la cosa? Sí, porque en el capítulo 1 dice que él estuvo hasta el año 1 de Ciro. Capítulo 1, versículo 21, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Por lo tanto, si eso pasó en el 3, wow, sí. Ahí fue que comenzó entonces a escribir. Se está acercando, vamos a decir, pero como aquí no está él diciendo que en el año 3 comenzó a escribir, no, él nos está contando qué sucedió en el año 3, que él tuvo una visión, que él tuvo esto, que tuvo lo otro. ¿Ok? Y del capítulo 10 en adelante ya no hay más. No, pero en el capítulo 11 iba a decir eso. 1 dice, y yo mismo en el año 1 de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Entonces aquí hay un sancocho tremendo. No lo hay. No. Mira, porque yo solo te pregunto, Marlene, ¿quién es el que hace referencia a yo mismo? ¿Quién es ese yo mismo? Es Dios, el ángel. Correcto. Él está haciendo referencia que en el año 1 de Darío, él está hablando con Daniel y le está diciendo, yo también estuve en el primer año de Darío. Yo estuve allá. Okay. O sea, este tiempo que se marca aquí ya no tiene que ver con la cronología de eventos, sino de presencia e intervención del ángel. Okay. Pero me llama un momentito, Donna, porque me llama la atención algo acá. Dice, a partir del versículo 15 en el capítulo 10, dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije,
al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. O sea, el ángel que está hablando acá no es Miguel. No. Sino que Miguel vino también a ayudarlo a él para pelear contra el príncipe de Persia. Seguro era Gabriel. Ahora, mira qué interesante también. Que siempre lo manda. El mismo Gabriel, entendamos que era él, fue enviado también para... Es él, porque él siempre lo mandó a él. Ahí en el 9 decía que era Gabriel. Pero mira qué interesante. El mismo Gabriel fue enviado a Darío para animarlo y fortalecerlo. O sea que aquel que busca a Dios aún no está muy claro en los caminos de Dios. Cuando le está buscando, Dios le manda sí, porque ánimo. Obviamente alguna influencia tuvo que tener Daniel, porque fíjate que cuando él cae en su propia trampa, diría yo, Darío, por su ego y por lo que fuera, él ni comió, porque él amaba a Daniel, quería a Daniel, y dice: tu Dios. Entonces él pudo ver la grandeza de Dios también a través del siervo de Dios, y de alguna manera fue influenciado. Y recuerden que el ministerio de Gabriel y de los ángeles, Hebreos dice que son espíritus ministradores en el servicio de aquellos que alcanzarán la salvación. Y Dios estaba trabajando. Daniel no tenía nada que... Daniel no tenía alguna ansiedad o preocupación por su salvación. Daniel estaba en relación perfecta con Dios, y en el cielo ya a Daniel se le calificaba como muy amado. Imagínate, muy amado en el trono de Dios. Entonces, Dios está usando ahora a Daniel, como lo acaba de mencionar Marlene, para que en armonía con el ministerio de los ángeles sigan alcanzando pecadores para el reino de Dios. Wow. Y Darío es uno de ellos. O sea, es un objetivo, un blanco directo para alcanzarlo para salvación. Y Daniel, vas a tener que pasar problemas, pero nuestra intención es alcanzar el corazón de Darío, que él también conozca al Dios verdadero. Nabucodonosor lo mismo, y yo que sé cuántos reyes más. Y bonito va a ser aquel encuentro, ¿no es cierto? Cuando se conozcan a reyes, a comandantes, a generales, hombres poderosos de la tierra, que a través de instrumentos humildes, como la niña allá en Naamán, en la casa de Naamán, que hombres poderosos, inalcanzables de otra manera, a través del instrumento más humilde y sencillo, Dios alcanzó los corazones de ellos para su reino. Ese es el... Como usó a Tyndale, aunque en el momento a Tyndale lo quemaron. Correcto. Pero cuando él oró, Señor, su última oración, según lo que se dice, alcanza el corazón del rey. Por eso tenemos la King James ahora, la Biblia. Correcto. Correcto. El rey creyó. Entonces, y esa experiencia y seguridad deberíamos de nosotros tener hoy día. Miren cómo vamos a cerrar el pensamiento, y gracias a Marlene que hizo el énfasis. Es que nosotros, es que no debemos de dudar de nuestra salvación. Tremendo. Bueno. Mientras no entendamos eso, entonces aparece la experiencia del salmista en el Salmo 73. Yo casi me resbalaba, casi me deslizo porque tuve envidia de los arrogantes. O sea, estamos viendo cómo ellos prosperan, cómo les va bien. Oye, Dios dice, pero si tú tienes una mayor herencia.
Y cuando llegas a entender finalmente el cuadro, entonces dices, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nuestra experiencia, deseo en la tierra. nada, es que nada me importa, ni mi vida, ni mi salud, nada. Wow. Así es, llegamos al final. Tenemos bien ubicados. Ahora, cerrando los ojos, podemos decir, en Daniel, sus capítulos se ubican de la siguiente manera. Capítulo 1, 2, 3, 4, 7, 7, 8, 5, 6, 9, 6, 9 y 10. 11 y 12. Sí. Wow. 11 y 12. No, hombre, cuando ubiquemos los capítulos de Apocalipsis, que allá son 22, casi el doble de Daniel. Ay, madre. Es que todo tiene una armonía perfecta. Amén. Bueno. No hay confusión. La confusión está en nuestra cabeza nada más. Pero la palabra de Dios, y como digo, Dios colocó esto así, porque son perlas de gran precio, es un tesoro que se necesita. Lo vimos ayer, ¿verdad? Sí. Escarbar, necesitamos, y tiene que haber una mente dispuesta, clara, para que aguante la presión que se necesita mientras comenzamos a excavar. Porque si no vamos a llegar a la conclusión, no, esto es mucho para mí, no entiendo. Y si me cruzo de brazos y me doy por vencido y digo no entiendo, entonces automáticamente la Biblia me categoriza, me califica como impío. El impío es el que no entiende, el impío es el que desiste. El impío desiste, ¿verdad? Uh-huh. El impío es el que no se esfuerza. Pero la orden es, te mando que te esfuerces, que sí, el esfuerzo es necesario. Y si te esfuerzas, no temas porque yo estoy contigo. Amén. 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 Bueno. Entonces esas son las delicias del cristiano, esas son sus placeres, esos son su deleite. Ya no es la música secular, ya no es el baile, ya no son los placeres que el mundo, no. El gozo y el placer del cristiano, dice, creo que es Isaías, deleítese en esto aquel que ha de alabarse en conocerme, sí, es Jeremías, dice Jehová. Sí, Jeremías 9, 23 y 24. Correcto. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, amén, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Ahora, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta dónde están? Esto es lo que Papá Dios quiere. Que nos gocemos. Eso de alabarse es tener esa satisfacción, ¿no es cierto? Mm-hmm. Si has de tener esa satisfacción, es que vas a sacar pecho, por así decirlo, es de que conoces a Jehová, conoces su palabra y la ubicas y la tienes viva en tu mente. Y gozarse. Pero dime, exacto, pero dime, no, el mundo hoy día se alaba en tener colgado reconocimientos, maestrías y doctorados y que la gente los llama, es el gozo, ese es el gozo de los hombres. Pero Papá Dios dice, no, ese no debe de ser tu gozo. Así es. Tienes que estar aquí con la palabra de Dios. Eso finalmente dio tu riqueza, tu poder y tu fama perecen contigo cuando mueres. Uh-huh. ¿Cierto? Ciertamente.
Y como dijo Salomón, y he trabajado tanto para dejarlo, y quién sabe si aquellos que vienen son sabios para darle un buen uso, vanidad de vanidades. Finalmente él llega a entender, ¿no es cierto? Pero a aquellos que se gozan en conocer a Jehová, en entenderle, en descubrirle en su palabra, y que se esforzaron y que hicieron de Dios esa su prioridad, ni la muerte te quita eso. Amén. Gloria a Dios. Porque vas a descender a la tierra con esos pensamientos, y cuando tu mente se abra, cuando tus ojos se abran, aquello que controló tu vida, aquello que motivaron tus acciones, aquello que era el móvil de tu ser, volverán a tener otra vez el control de ti. Y qué alegría que en ese momento papá te diga: hijo, ya no hay más necesidad de todo eso, vámonos a casa. Amén. Wow. Amén. ¿De qué te sirvió haber adquirido todo el mundo, todo el tesoro, todo el oro, si perdiste tu alma? ¿De qué te sirvió? Ahora, el mundo no reconoce eso, el mundo toma eso como refugio de los fracasados, como no lograron lo que nosotros hemos logrado, entonces se esconden en la religión. Pero conocer esto, Dio, y fíjate, yo siempre he dicho que yo bien podría dudar de la Biblia, de la veracidad de la Biblia, si Daniel no existiera. Pero gracias a todos los datos que Dios puso, que Daniel escribiera, que nos dejara la esencia de lo que Dios quería, porque nos iba a servir a nosotros, el libro de Daniel echa por tierra toda objetividad que podamos tener en la palabra de Dios. Y yo creo firmemente que así como se vino cumpliendo aún en los días de Daniel, como ya vimos, ¿no? Comienza en Nabucodonosor, en el oro, y termina en la plata. ¿Qué base pudo haber tenido Daniel para dudar de que el cobre no llegara, de que el hierro no llegara, de que el barro no llegara? Y ahora para nosotros, de ver una forma retrospectiva eso, y vimos de que se cumplió, ¿qué va a impedir a que se cumpla lo poquito que falta? Así que Daniel es un libro clave para En la fe. cimentar la fe del creyente. Ciertamente. Es cierto. Ciertamente. Wow. Qué bonito. Así que lindo, miren, ahí a pesar de que no profundizamos ningún texto, solamente estuvimos brincando, ubicando y poniendo y viendo los años. Es hermoso. Sí, aún lo más sencillo de la Biblia es hermoso y profundo. Es necesario porque en el orden está Dios también. Exactamente. Y es que si, mira, imagínate, estás armando un rompecabezas en Daniel y en Apocalipsis, estás armando un rompecabezas. Lo primero que necesitas, Diógenes, para armar un rompecabezas es tener la fotografía enfrente. Teniendo la fotografía enfrente, las otras piezas estén revueltas, estén como estén, los vas a lograr ordenar, porque ya tuviste la fotografía. Sí. Lo primero que nosotros necesitamos ver es la fotografía de los libros, y después decir, pues ahora con mayor facilidad, y todo encaja, y nos vamos a dar cuenta que no es complicado. Cierto. Wow. Cierto. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque nos has bendecido en esta mañana con tu presencia, con el estudio de tu palabra, con descubrir, Amén. con ver cosas, Señor, que son tan importantes. A mí me encanta. Y te agradecemos, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia, Sí, Señor, es para siempre, porque nos alumbras el camino y quieres, Señor, que estemos contigo y quieres estar con nosotros. Señor, Sí, Señor. te pedimos una bendición especial por Donald, por Vero, por la bebé Mary y también por sus hijos Donald y John, Señor. Que tú, Sí, Padre Señor. Santo, puedas guardar su familia, ayudarles, guiarles, Señor, proveer para ellos sus necesidades. Tú lo conoces todo, Señor, y sabes el Padre. deseo ardiente que ellos tienen de dar tu palabra, Señor,
y de hacer cosas para ti, para bendición de mucha gente. Abre las puertas, Señor, que tengan que ser abiertas. Cierra las que tengan que ser cerradas. Pero, Señor, ayúdales, guíales, sosténles. Y a nosotros, Señor, también pedimos tu bendición, tu ayuda, tu dirección, Señor. Que nos guíes y que en este día todos podamos, Señor, ser usados para bendición de otras personas y que podamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo guiando nuestro camino. Amén. Te pedimos Amén. que reprendas al enemigo, Señor, que nos Señor. guardes, que envíes tus ángeles, Señor, alrededor nuestro, que pongas un cerco aún en nuestras mentes para que solo tu palabra pueda estar allí. Señor, Amén. lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.